Isaías 53, voy a estar leyendo en su totalidad lo que sería del versículo 1 al versículo 12, y lee la palabra del Señor. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra, de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no lo había hecho violencia, ni había engañado en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, de que sea tu Espíritu con nosotros, con mis hermanos y mis hermanas, mis amigos y amigas, que tú les dé la habilidad de enfocarse en un mundo, Señor, donde hay tantas distracciones, tantos dispositivos móviles. Ayúdanos a tener dominio propio para enfocarnos en lo que vamos a hablar. Señor, no meramente estamos aquí para hablar lo que la historia nos dice, sino para hablar lo que tu palabra ha dicho. Gracias, Señor, porque solamente en tu palabra que nosotros tenemos seguridad y claridad de lo que es verdad. Usa, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, aplicarla a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, recordarnos de lo que nosotros debemos de entender, cambiar, arrepentir, Señor, reformar en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, dentro del contexto de este verso que nos apunta, Señor, al sirviente, este servidor sufriente. Gracias, Señor, por este texto. Ayúdame a con claridad, Señor, exponer tu palabra para el beneficio de la gloria tuya. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, estamos entonces el siervo sufriente, Isaías 53. Permítame entonces comenzar con una anécdota que creo que nos va a ayudar a encajar esto. En sus institutos de la religión cristiana, Calvino escribe sobre su experiencia de conversión, que según él se produjo al darse cuenta del gran precio de la redención mediante la muerte de Cristo. Y esto es lo que dice Calvino: me vi sumergido en un profundo fango de miseria y llevado al borde de la desesperación, de modo que deseé no haber nacido, y en consecuencia estuve a punto de ser consumido por una enfermedad persistente. Pero Dios, que tuvo piedad de mí, se compadeció de mí. Primero me hizo consciente de toda mi miseria y luego me abrió un camino de salvación en la cruz de Cristo. Esta experiencia que Juan Calvino tuvo fue una muy poderosa, diríamos un poderoso ejemplo de lo que vamos a estar enfocándonos en este estudio de Isaías 53. Porque nos lleva entonces a entender, ¿verdad?, de que todos necesitamos redención, y el precio de esa redención es el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Al profundizar en lo que vamos a ver en Isaías 53 y explorar la magnitud de lo que Cristo sufrió por nosotros, podemos llegar a una comprensión más precisa de nuestra propia pecaminosidad y de la asombrosa gracia y la misericordia de Dios. Así que permítame darle, como quien dice, un entendimiento de lo que es el libro de Isaías. Le voy a dar entonces un poquito más de enfoque al capítulo 53. Yo no asumo que aquí todo el mundo ha leído como a veces yo puedo leer. Isaías es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia que se divide en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, e Isaías es el primero de los libros proféticos, que son una colección de escritos de profetas que hablaron en el nombre de Dios al pueblo de Israel. Isaías fue escrito por el profeta Isaías, obviamente, que vivió en el siglo VIII a.C. y durante esta época la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Isaías era profeta del reino del sur y de Judá, y su mensaje era de juicio y esperanza. Advirtió al pueblo que Judá del juicio de Dios por su pecado y su desobediencia, pero también habló a un Mesías venidero que proporcionaría redención y salvación. El libro de Isaías se divide en dos secciones principales. La primera, los capítulos del 1 al 39, se centra en el juicio y las consecuencias del pecado. La segunda sección, que serían de los capítulos 40 al capítulo 66, se centra en la esperanza y la promesa de la redención. Isaías es conocido por sus vívidas imágenes y su lenguaje poético, así como por su énfasis en la santidad de Dios y la importancia del arrepentimiento y la fe. Esa es una idea de lo que es el libro de Isaías. Y si fuéramos, como había dicho, a enfocarnos un poco más, particularmente en el capítulo 53, ahora entonces vemos este capítulo y vamos a ver que es un capítulo profético del Antiguo Testamento que presenta un vívido retrato del Mesías venidero como siervo sufriente que cargaría con los pecados de su pueblo y proporcionaría la redención. Este capítulo comienza con una descripción de los humildes comienzos del siervo y de su rechazo y sufrimiento, ya que es despreciado y rechazado por los hombres y herido por nuestras transgresiones. Y continúa con la descripción de la expiación sustitutoria del siervo que carga con los pecados de su pueblo y facilita el camino para que éste sea reconciliado con el Señor. Ahora, Isaías enfatiza también en la sumisión del siervo a la voluntad de su padre, su inocencia y condena injusta y su sepultura con los malvados. Por último, se describe el triunfo del sirviente sufriente que en última instancia triunfa sobre el pecado y la muerte mediante su resurrección y nos ofrece un camino para ser justos y tener vida eterna. Así que espero que esa idea le ayude, porque entonces si vamos a ver de cerca estos 12 versos, creo que es importante entender el contexto de quién está escribiendo, por qué está escribiendo y el beneficio de lo que vamos a estar leyendo. Entonces, si vamos a ver la idea principal, diríamos que es la siguiente, y leo yo. Isaías 53 presenta una poderosa descripción del Mesías venidero como el siervo sufriente que cargaría con los pecados de su pueblo y proporcionaría la redención. Si hay algo que en este sermón, enseñanza, usted debe recordar, esa es la semilla de lo que vamos a estudiar. Lo que vamos a estar viendo de cerca y desempacando es esta proximidad. Ahora, los puntos que vamos a tratar de una forma resumida a correr, porque hay mucho material, es la identidad del siervo sufriente, el propósito del siervo sufriente, la respuesta del siervo sufriente, el triunfo del siervo sufriente, y vamos a estar viéndolo en esos versículos. Así que entonces pasamos a lo que sería la primera parte, que es, vamos a ver entonces el versículo del 1 al 3. Ahora, imagínense un príncipe rico que abandona su palacio y se disfraza como un mendigo para caminar entre los más pobres de sus súbditos. Aunque antes disfrutaba con todos los lujos, ahora sufre hambre, frío, rechazo, y nadie le reconoce, y muchos incluso le escupen y le dan la espalda con desprecio. Sin embargo, soporta este sufrimiento porque ama tanto a su pueblo que está dispuesto a soportar sus sufrimientos. Y en Isaías 53 vemos una imagen similar del Mesías venidero que vendría a su pueblo con humildad y sufriría el rechazo y el sufrimiento a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Así como el amor del príncipe por su pueblo le obligó a sufrir,
También el amor de Cristo por nosotros le llevó a soportar la cruz. Estos 3 primeros versos nos están dando estos humildes comienzos del siervo sufriente y el rechazo y el sufrimiento del mismo. Eso con su Biblia abierta lo puede ver claramente. Note conmigo que Isaías comienza con una buena pregunta. Su Biblia supone, si está leyendo una Reina Valera, una Nueva Biblia de las Américas, dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y quién se ha revelado, a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es interesante porque comenzando usted dice, bueno, eso como está críptico, yo no entiendo mucho lo que está diciendo Isaías. El contexto de lo que Isaías está diciendo es muy importante, porque el verso 1 de Isaías está haciendo el punto que nadie del pueblo de Israel y sus vecinos han creído el mensaje de los profetas, no solamente Isaías, sino los que han venido ante él. Por eso está diciendo, ¿quién nos ha creído a nosotros? No está diciendo nosotros y los israelitas, no. Nosotros en la categoría de los hombres de Dios que Dios ha mandado. ¿Quién nos ha creído a nosotros? Y también hace mención que el poder de Dios se ha revelado varias veces al pueblo de Israel, aunque ellos rehúsan no escuchar las palabras de Dios por los profetas. ¿Cuántas veces no ha hecho Dios milagros? ¿Cuántas veces no ha hecho Dios prodigios y ellos no creen? Y para dar una idea, este versículo como tal en Romanos, miren lo que dice aquí, porque Pablo creo que hace una buena conexión. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Hace un comparativo de lo que es el Nuevo Testamento con el Antiguo. En el Antiguo no había un Evangelio como tal desarrollado como lo vemos, pero había un Evangelio. Pero Pablo dice, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, y ahora está citando, para hacer el punto que la gente no le hace caso a Dios y el Evangelio, ahora entonces está citando este mismo Isaías 53, donde dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usa una palabra un poco diferente que al testimonio, pero es el mismo concepto. Ahora, si pasamos al versículo 2, mire conmigo, Isaías presenta la metáfora de la raíz de tierra seca, la cual simboliza los humildes orígenes del siervo y su poder vivificador y la importancia del sufrimiento del siervo para proporcionar la redención, y su rechazo por los hombres como reflejo de rechazo de la humanidad a Dios. Hay mucho más que se pudiera decir porque hay muchas profecías que están envueltas con estas palabras, pero no tenemos el tiempo. Ahora sí vemos de que Juan capítulo 1 versículo 11, hablando el apóstol de este día, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta idea no es nueva, esta es una idea muy vieja, y Isaías 53 es como quien dice uno de los puntos más claves para mostrar este concepto. Juan está diciendo, esto no es nuevo. Cristo vino a los que eran suyos porque Jesús era judío. Y los suyos no le recibieron. Por eso vemos más tarde que el Señor entonces toma lo que Él había dado a esta nación, que era Israel, no porque era más especial, no porque era más importante, no porque era más talentosa, sino porque a Dios le complació después más tarde buscar a otros que no son de la nación de Israel. Mire el verso 3 conmigo. Ahora, vemos de que Isaías parece enfatizar el papel del siervo como representante de todos los hombres, dice su belleza interior y su sufrimiento como medio para que la humanidad se reconcilie con Dios. Por eso dicen, mira el verso ahí, fue despreciado y no lo estimamos. El estimar a alguien, usted sabe lo que es estimar, y lo que nosotros no hemos hecho, nadie, es estimar a aquel la cual nos dio vida. Vemos de nuevo entonces lo que sería Juan capítulo 1, versículo 10, no tengo la plantilla, pero dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. Interesante. O sea, que el mundo, Él estaba en el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Una de las formas más claras que podemos ver es de que cuando el hombre no puede ver es porque entendemos que la Biblia en muchos casos usa la expresión de que el hombre es ciego. El hombre es ciego, ¿sabe por qué el hombre es ciego? El hombre es ciego porque el hombre es muerto en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Entonces vemos aquí de que la razón por la cual, aunque el Señor Jesucristo estaba en el mundo, la Biblia dice cuando se habla del tiempo de la Navidad, de la promesa que se le da a María, y su nombre será Emmanuel, que es el Señor con nosotros. Él estaba con mucha gente y la gente no sabía que Él era Dios.
Isaías 53, vamos a ver de que está de un punto 700 años antes que llegara Jesús. Está diciendo que esta sería la realidad de lo que está pasando. Ahora, preguntas que podemos hacer mientras aplicamos esto. ¿Sabes quién es el siervo sufriente? Oh, pues claro, hermano Nazario, yo sé que estamos hablando de Jesús. No estoy diciendo si entiendes que en Él lo conoces. Alguien decía, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Pero la pregunta en realidad sería, ¿pero será que el Señor te conoce a ti? ¿Te conocerá el Señor a ti? La pregunta no es si tú lo conoces, la pregunta es si Él te conoce. Bueno, hermano, el Señor conoce todas las cosas, pero cuando yo estoy diciendo eso, a lo que me estoy refiriendo es si tienes intimidad con Él, si tienes comunión con Él, si eres hijo o hija de Él. Esa es la pregunta. La idea no es conocerlo de intelecto, no conocerlo como alguien dice, bueno, yo sé quién es el presidente Biden, pero la pregunta no es si sabes quién es que si lo conoces, y para conocer a alguien tiene que haber proximidad, un aspecto de intimidad. ¿Le has conocido por quién Él es? O por lo que te han dicho que Él es o quién es. Son dos cosas diferentes. Hay personas, no sé si le ha pasado en su vida, que usted conoce personas y de lejos cuando primero los reconoce porque no los conoce, ay, no, ese muchacho, a mí me han dicho que ese señor, mírale la cara que tiene. Y más tarde usted se da de cuenta cuando conoce a esa persona con más cercanía que, está bien, tiene la cara un poco fea, pero la persona es amable. ¿Me entiende? Y eso es muy importante entender. Y cuando estoy diciendo aquí, le conoces por quien Él es. Tú no puedes conocer a Jesús y no entender cuál fue lo que vamos a ver próximamente, el propósito del siervo sufriente. Entonces la última pregunta es, ¿sabías, amigo, amiga, que no conoces al Señor? De que si no conoces al Señor Jesucristo, de nada vale entonces celebrar el Viernes Santo. No hay validez para ti celebrar un día que no tiene nada que ver contigo. Al contrario, este Viernes Santo, en un futuro que tú no conoces cuándo será un viernes de maldición para tu futuro, el día que llega a terminar tu vida, porque este día, al conmemorar la vida de aquel que murió, aunque hubiera sido la razón para tornarte a Él, y no te tornaste a Él, no te apures, que Él sabe todo lo que Él está haciendo. Él ha apuntado cada uno de tus transgresiones. Él sabe tus pensamientos. Él sabe lo que escuchas, lo que piensas cuando nadie está. La realidad es que si nosotros no le conocemos, no es porque no vino a nosotros, porque vimos que Él vino al pueblo de Israel, a los suyos vino, pero el problema no fue que Él vino, sino fue que los suyos no lo recibieron. Continuamos entonces viendo lo que sería el segundo punto, que es el propósito del siervo sufriente, versículo 4 al 6. No lo voy a leer porque entonces tardamos más tiempo, pero usted tiene su Biblia, así que sígame. Imagínense que está en un aeropuerto preparándose para abordar un avión que lleva unas cuantas, ¿verdad?, vacaciones esperadas que usted ha planificado, ¿verdad?, por internet, por kayak.com, donde a usted le guste buscar. Está sacado, ¿verdad?, está listo para viajar, está ya en el aeropuerto, ha sacado todos los cálculos, está deseando obviamente relajarse en la playa, explorar nuevas ciudades, crear recuerdos con su familia, y mientras espera en la cola para abordar el avión, de repente se da cuenta de que ha perdido el pasaporte, el bendito pasaporte. Usted comienza a buscar de una forma inesperada el equipaje, los bolsillos, la cartera, todo. Los pantalones en el pamper, usted busca en todo lugar, tratando de ver dónde está el pasaporte, y se le hunde el corazón al darse cuenta que no podrá ir a estas vacaciones. Ahora, en un mundo que no es el mundo nuestro, en ese momento un desconocido se acerca y le entrega un pasaporte y dice, me he dado cuenta que buscas algo. Usted dice, toma mi pasaporte, no voy a ninguna parte, tú lo necesitas más que yo. Entendemos que obviamente en nuestro mundo esto no es posible, pero la idea no es si es posible, la idea es la consideración de que alguien pueda hacer algo por uno. Entonces te quedas sorprendido por su generosidad y amabilidad, pero coges el pasaporte y le das las gracias. Y de una manera similar, Isaías 53 describe cómo Jesús cargó con nuestros pecados y tomó sobre el castigo que merecíamos, entregó su vida, que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Es como si nos entregara su pasaporte, ocupando nuestro lugar para que pudiéramos tener vida eterna. El acto de amor sacrificial
y de gracia, que es el corazón del mensaje evangélico y la esencia de lo que estamos viendo ahora del versículo 4 al 6. Si usted mira conmigo entonces aquí, va a ver versículo del 4 al 5. Hay ciertos puntos que quiero enfocarme y al mismo tiempo clarificar algunas malas aplicaciones que se han dado a estos textos. Ha pasado. Y por ejemplo, mira lo que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Quiero que vea el uso de esta expresión nosotros, nuestras. ¿Lo puede ver en el texto? Vemos que en solo 2 versos puede ver que aparece 6 veces esta expresión, nosotros o nuestras. ¿Qué lo está diciendo ahí? Entonces, cuando usamos esta palabra, estamos haciendo la aclaración que el asunto que estamos mencionando tiene que ver con cada una de las personas la cual el autor está describiendo. Hay un grupo en particular que está siendo incluido, pero dice nosotros, nuestras. El autor se está incluyendo en lo que está escribiendo. En este caso se está diciendo en este texto profético 700 años antes de la llegada de Cristo, que nuestra maldición, la cual todos recibimos del primer Adán. Recuerde que Adán pecó y después de Adán todos estamos cargando con esas dificultades, ¿verdad? Porque todos tenemos que lidiar con nuestro pecado. Usted sabe cuál es el suyo. Hay personas que le dan ataques de ira, hay personas que tienen ansiedad, hay personas que son un chorro de mal pensado, que siempre tienen, el mundo puede ser hermoso y lo ven feo, porque siempre tiene esa inclinación al pecado. Hay personas, usted sabe que nuestra naturaleza humana es una, donde nosotros tenemos nosotros tenemos un don, que podemos ver a todo el mundo mal sin saber nada. Usted asume lo peor aunque nadie le ha dicho nada. Esa es nuestra pecaminosidad que hemos heredado del primer Adán. Este pecado se demostró en enfermedades y dolores, ya que cuando Adán pecó, el pecado en el mundo entró, y este pecado fue evidenciado no solo en la muerte espiritual, sino que en la decadencia material de la creación. ¿Me explico? No es solamente que él pecó, sino que a causa de que entró el pecado al mundo, todo comenzó a morir. Todo comenzó a morir. De ahí viene la enfermedad, de ahí viene el dolor. El dolor no existía en el Edén antes del pecado. Es más, la Biblia dice que uno de los castigos que entonces Dios le da a la mujer es de que ahora tiene que parir con dolores. Antes no tenía dolor. Entonces quiero aclarar que lo que estamos viendo entonces es que aunque yo fielmente creo, y escuche bien, que Dios no solamente salva, pero Dios también sana hoy en día a muchas, a variadas enfermedades. Todos los días en todas partes del mundo el enfoque de lo que Isaías está comunicando no es que Cristo murió para asegurar que tú nunca te fueras a enfermar. Eso es lo que dice el texto. Sino que Cristo murió por otras razones más vitales y necesarias que vamos a ver particularmente en el versículo 6. Entonces, antes de ir al versículo 5, quiero que veas que al final del verso 4, Isaías está haciendo la declaración que aunque Cristo tomó sobre él la manifestación física del pecado, aunque él hizo todo esto, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. En otras palabras, a nosotros no nos importó de la misma forma que no les importó al pueblo de Israel. Ese es el problema. Esa es la evidencia que hay un problema de pecado, que a usted no le importa la justicia, la santidad de Dios. Eso es lo que el mundo muestra que necesita ser regenerado. Lo bueno se llama malo, lo malo se llama bueno. Hago un comentario que no está en las notas. Esta semana veía de los videos virales que salen por ahí, de un muchacho que se dice que es mujer haciendo promociones que si para la Budweiser. Entonces hay una revolución donde las compañías están tomando personas claves que están proyectando unas agendas que no son morales para promover sus productos. ¿Por qué? Porque en sus mentes, si yo puedo apaciguar a estas personas enfermas, yo puedo encajar. Tengo una calificación de que yo estoy al día con lo que vale. No, usted no está al día con lo que vale.
Esas compañías son desquiciadas, son compañías que van a buscar maldición sobre ellas porque quieren usar el pecado para ganarse, como quien dice, la influencia de la gente enferma. Cuando para usted hacer dinero, usted no tiene que ser inmoral para hacer dinero. Pero el mundo no entiende eso. Nosotros entonces podemos decir también lo mismo, amigos y hermanos. Cristo fue a la cruz y tomó sobre él la maldición de nuestros pecados, aunque tú y yo lo odiábamos y le despreciábamos. Pero permítame hacer otra pregunta. ¿Por qué es que la gente odia a Jesús? Es una buena pregunta. ¿Por qué la gente se empeña en odiar a Jesús? Y no estoy hablando ahora del niño del pesebre de la Navidad. No estoy hablando de ese. Ahora estoy hablando del Jesús que mostró dominio sobre la creación, así fuera material como los mares o espiritual como las legiones de demonios que él reprendió. De ese Jesús estoy hablando. ¿Por qué entonces es que Jesús fue a la cruz físicamente? ¿Por qué lo odian? ¿Por qué fue a la cruz? Mire conmigo versículo 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Note que seguimos con esta palabra nuestros. El verso 4, obviamente vemos los efectos del pecado en nuestra naturaleza por ahora, pero en el versículo 5 vemos la esencia de lo que es el pecado como tal. Nota que dice nuestras transgresiones e iniquidades. Transgresiones e iniquidades. Primero fueron enfermedades y dolores. Ahora está diciendo, no, ahora estamos hablando de transgresiones e iniquidades. Permítame someterle a usted de que la razón que hay dolores y enfermedades es porque ocurrió transgresiones e iniquidades. Continúa diciendo que nuestra paz fue sobre él, o fue el resultado de una transacción en la cruz, la cual fue el castigo de gran dolor y sufrimiento. Mira el verso, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Para tener paz tuvo que haber castigo y no fue sobre usted. Isaías está siendo claro en lo que está diciendo. Es más, no solo Cristo fue a la cruz a llegar o a llevar los efectos y la penalidad del pecado delante de Dios sobre su carne, sobre su cuerpo, sino que hay más claridad del por qué tuvo que ser de esta forma. Mire conmigo el versículo 6. Versículo 6 dice, todos nosotros, de nuevo aparece nosotros, nos descarriamos como ovejas, hablando de nosotros, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, el Señor Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. La razón por la cual Cristo fue a la cruz para morir fue para llevar a cabo lo que llamamos en la teología la expiación sustitucional. Expiación sustitucional. ¿Qué es? Buena pregunta, se la voy a contestar. La expiación sustitucional es la creencia de que Jesucristo tomó el castigo de la humanidad merecía por sus pecados al morir en la cruz. En otras palabras, Cristo tomó nuestro lugar y cargó con la pena del pecado en nuestro lugar. Esta doctrina enfatiza la idea de que nuestra salvación no se basa en nuestras propias obras o méritos, sino que en la gracia de Dios demostrada a través del sacrificio de Cristo en nuestro favor. ¿Usted sabe que este es el problema más grande que el mundo de hoy tiene? Que no entienden lo que es una expiación sustitucional. Pero ¿cómo va a ser, hermano Edgar? Se lo explico. Si yo soy salvo por la obra de Cristo, ¿por qué es que todo el mundo amerita hacer obras para ser agradado por Dios? Hay muchas formas que la gente lo hace. Si usted es testigo de Jehová, usted tiene que hacer ciertas horas comunitarias, repartir ciertos números de atalaya, usted sabe, usted tiene que ir por ahí tratando de acumular puntos porque usted tiene que someter un registro de lo que ha hecho. Si usted es un mormón, tiene otra lista de cosas. Tiene que ser misionero. Usted ha visto a los muchachitos con las camisas blancas cortas, ¿verdad? En las bicicletas, ¿verdad? Ellos tienen que hacer eso. Ahora, no se lo van a decir así, pero cuando usted va y habla con ellos, usted va a entender que hay una necesidad para ellos poder ameritar algo, un favor de Dios, para caerle mejor a Dios. Si usted es católico, usted entiende que, bueno, hay un sinnúmero de otras cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que ir a confesarse, usted tiene que tener, ¿verdad? Ir por cada una, ¿verdad? El rosario ahí, 1, 2, y usted sigue el Ave María. Yo nunca fui católico, pero tengo una familia ultra católica. El punto mío es que aunque la gente dice, no, yo creo en Jesús, entendemos que no es el Jesús de la Biblia, porque si fuera Jesús de la Biblia, entendieras cómo es que Jesús salva.
entendiera que cuando Jesús salva es por gracia, por nosotros ser dados arrepentimiento y fe en Él. Ahora, eso no significa que no queremos agradar al Señor, no significa que queremos hacer buenas obras para hacer de bendición a otros y honrar al Señor, pero entendemos que no son las obras lo que dan el mérito, sino es la obra de Cristo en la cruz. Ese es el verdadero y único mérito de la salvación. Por eso, si vemos, por ejemplo, y continuamos aquí, cuando vemos en el texto particularmente lo que Pablo y Primera de Pedro está diciendo, miren lo que dice sobre esta temática. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, aparece la palabra de nuevo, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es lo que estamos hablando. Expiación sustitucional. Tuvo Cristo que ir a la cruz. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros no podemos ser hechos justos. Primera de Pedro 2:25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Él está usando esa imagen que también está hablando Isaías. Dice que nosotros todos como ovejas nos descarriamos. Es lo que está diciendo Pedro. Dice ustedes, me gusta este verbo, andaban. Eso es pasado. Ustedes andaban de esa forma. Ustedes andaban como que no conocían un norte. Ustedes andaban como que no tenían respeto de la vida. Ustedes andaban como gente loca y moral. Ustedes andaban como pillos. Gente que nadie respeta porque son peor que los más malos. Pero note que ahí andaban. Pero si estamos en Cristo, nosotros andamos. En otra forma, en otro ritmo. Al considerar estas preguntas o estos textos, podemos entonces continuar aplicando lo que estamos leyendo. Y una de las preguntas que quisiera hacer es, ¿has visto la hermosura del Evangelio y la necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Hago la pregunta porque hay personas que hay que hacerle la pregunta. Hay personas que van a venir todos los domingos, van a venir a cantar los himnos, van a estar para el compartir, ¿verdad? Todo lo demás, pero hay personas que no se han arrepentido de sus pecados, no han puesto su fe en Cristo. Permíteme hoy otra vez sonar la bendita campana y decirte de que tienes que arrepentirte y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El problema más grande que pasa en la mayoría, no todos, de muchos púlpitos hoy en día, esto es un problema personal que yo tengo, esto es una molestia que yo tengo, es de que la mayoría de esos pastores y ministros, las cuales yo no puedo decir si son o no son, yo espero que sean, a ver si me entiende, es que todos asumen que todo el mundo sabe el Evangelio. Todos asumen que todo el mundo ya sabe y ha entendido el Evangelio. Pero permítame decirle que eso no es cierto. Si la gente entendiera el Evangelio, hubiera una evidencia en su vida de que conocen a Cristo. Porque particularmente en el verso que vimos ahí de Primera de Pedro, esas personas continúan andando como andaban. La evidencia que no conocen a Cristo. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted es salvo por el poder del Evangelio. El Espíritu Santo trae el Evangelio y te inyecta arrepentimiento y fe. Esa persona da evidencia de que no es perfecta, pero si no va en una dirección a la perfección de la santificación que Dios hace a través de su Espíritu. Cuando estés delante de Dios en ese día final, amigo, amiga, ¿será Cristo que pagó por tus pecados? ¿O los pagarás tú en el infierno por una eternidad? El día va a llegar. Hay cosas en la vida que son inevitables. Naciste un día, tienes que pagar taxes y vas a morir. Y por lo menos cuando muera es igual como el día que naciste, no tienes control ninguno de ese día. Pero va a llegar ese día. La pregunta es, cuando llegue ese día, ¿Cristo habrá pagado por tus pecados o los vas a pagar tú? Porque si los ha pagado Cristo, no los pagas tú. O sea, el asunto no es que Cristo pagó 99.99. No. O Jesús los pagó o no. Expiación sustitucional. Recuerden lo que Él lo pagó o no lo pagó. Si lo pagó Él, usted está justo delante de Dios. No es que es perfecto, no es que se le fueron todas las malas manías. No. Usted sigue santificando, pero delante de Dios, forensicamente, usted es una persona hecha justa por la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que importa. Vamos entonces a nuestro tercer encabezado.
que sería la respuesta del siervo sufriente, versículos 7 al 9. Y imagínese un tribunal en que un hombre es juzgado por un delito que no ha cometido. A pesar de su inocencia, se le acusa falsamente, se le declara culpable y se le condena a muerte. Y mientras es conducido para ser ejecutado, permanece en silencio, es decir, no dice ni una palabra en su defensa. Este hombre es una poderosa ilustración del siervo sufriente de Isaías 53, versículos 7 al 9, porque dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero, y como una oveja ante sus trasquiladores, calla, así no abrió su boca. Al igual que este hombre, escucha bien, en la sala del tribunal permaneció en silencio ante la injusticia. Así también el siervo sufriente permaneció en silencio ante su injusta condena. Esta poderosa imagen puede ayudarnos a comprender mejor la humildad y la sumisión del siervo sufriente y recordarnos el sacrificio que hizo a nuestro favor. Mira lo que dice entonces versículo 7, fue oprimido y afligido, ¿pero qué? Pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que antes sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Algo que me llama la atención que este verso nos puede mostrar es el carácter del sirviente sufrido. Fue manifiesto en la forma que él respondió a la injusticia. El carácter del sirviente sufrido se ha manifestado en la forma que él responde a la injusticia. Jesús entendió que esta era la voluntad de su Padre, que el momento de más dolor y de más sufrimiento había sido diseñado, decretado por el Padre para sanidad y salvación de las naciones. Mira lo que dice de nuevo el versículo 7. Como cordero, como oveja, como cordero. No es que fue cordero, es como cordero, como oveja. En este punto, ¿verdad? Estamos viendo que Isaías usa la idea del cordero y la oveja porque no solamente apuntaba al cumplimiento de que Jesús sería el perfecto sacrificio para el perdón de los pecados, sino que también muestra la actitud que tenía el león de la tribu de Judá en el momento más oscuro de su vida. Note que el final de nuevo dice, ¿qué dice la expresión? Él no abrió su boca. ¿Y tú, hermano y hermana? ¿Estás abriendo tu boca para adorar a Dios en el momento de dificultad? ¿O estás juzgando a Dios de la forma que Él está llevando a cabo los eventos en tu vida? En otras palabras, estás preguntando, estás molesto con falta de contentamiento porque no te gusta cómo Dios está llevando los eventos en tu vida. Pues yo creo que hay un ejemplo ahí. Perdóneme usted, no hay más grande injusticia que lo vaya a crucificar en público. Desnudo, no puede ser reconocido, con la espalda abierta, desangrándose en público. Sin embargo, dice ahí que no abrió su boca. ¿Sabe usted cuándo callarse? Porque vemos que el ejemplo de Cristo es que hay un momento para hablar, pero hay un momento para callar. Por eso, si continuamos nosotros, mira lo que dice el versículo 8-9, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su regeneración, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿Y quién correspondía a la herida? Se dispuso con los impíos de su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Así que en estos versos habla de la injusticia o esta condena injusta, esta muerte y sepultura del siervo sufriente, enfatiza la inocencia del siervo que fue cortado de la tierra de los vivientes. No es que él tuvo un accidente, lo talaron, lo cortaron, lo asesinaron. Es lo que está diciendo el texto. Aunque no había cometido violencia ni había hallado engaño en su boca. El Señor Jesucristo fue la única persona que se mató o la cual se le quitó la vida, la cual nunca pecó. Él nunca pecó. Y al que nunca pecó lo fueron a matar.
El pasaje también señala la sepultura del siervo con los malvados y los ricos, ¿se acuerda? Enfatizando su identificación con los pecadores y su solidaridad con los marginados de la sociedad. En resumen, versículos 8 al 9 presenta una poderosa descripción del sufrimiento y la muerte del Mesías, destacando su inocencia, su identificación con los pecadores y, la parte más importante, su sumisión a la voluntad de Dios. Hay gente que se lleva bien con todo el mundo, oh sí que chévere, pero te molesta someterte a Dios. De nada vale que ames a todo el mundo como la Madre Teresa y hagas muchas buenas obras si no te sometes a Dios. Vamos entonces a nuestro cuarto punto, el triunfo del siervo sufriente. Y mire conmigo entonces lo que dice, porque tenemos el texto, versículos 10 y 11. Lo leemos en breve más detalle. Pero imagínese un corredor que lleva meses entrenándose para un maratón. Ha dedicado incontables horas de duro trabajo a dedicarse a preparar la carrera. Y el día de la carrera empieza fuerte y mantiene un ritmo constante durante la primera mitad de la carrera. Va ahí, con la musiquita de Rocky, ¿se acuerda? Pam, 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 pam. Imagínense la musiquita. Él va ahí corriendo, ¿verdad? Pero al entrar en los últimos kilómetros, sus fuerzas comienzan a flaquear. Y comienza a darle un calambre. Siente el dolor en los músculos, el agotamiento en los huesos. Parece que no va a poder llegar a la meta. Pero entonces ve al final, acercándose a la vista, oye los gritos del ánimo de la multitud, siente una renovada sensación de energía, acelera el ritmo y se esfuerza al máximo, cruzando la línea de meta con los brazos en alto, en señal de victoria, y en ese momento todo el dolor y el agotamiento se desvanece, sustituidos por el sentimiento de logro y triunfo. De la misma forma, el siervo sufriente en Isaías 53 soportó un sufrimiento, un dolor inmenso, pero mantuvo la mirada fija en la victoria final que le aguardaba. Sabía que su sacrificio conduciría finalmente a la redención de su pueblo y al triunfo sobre el pecado y la muerte. Y al igual que el dolor del corredor fue sustituido por la victoria en la línea de la meta, el sacrificio del siervo sufriente fue sustituido por el triunfo y la exaltación. Por su muerte y resurrección, también nosotros podemos experimentar la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte y unirnos a la celebración de su triunfo. Nosotros nos añadimos a la celebración del triunfo de Él, no el suyo. El que usted tiene es porque Él lo tuvo primero. Por eso cuando vemos en estos versículos de 10 al 11, miren lo que dice conmigo. Isaías 53, versículos 10 al 11, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Así que en los versos 10 y 11, Isaías describe la victoria final del siervo sufriente. Y que a través de su sacrificio Él ha provisto un camino para que seamos hechos justos y tengamos vida eterna. Eso es lo que está hablando el texto. Isaías también enfatiza el conocimiento y la comprensión por parte del siervo de su papel en el plan de Dios y su voluntad de someterse a la voluntad de su Padre. Miren lo que dice entonces Pablo hablando de este concepto. Romanos 5, 18 al 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está clarito. Por eso es que vemos por qué el sirviente sufrido, el siervo sufrido, fue a hacer lo que tuvo que hacer. La razón por la cual el mundo celebra esta semana, como decía, una Semana Santa, no es porque en sí misma tiene algo santo, sino que la llamamos así porque esta semana simboliza el narrativo del momento de la vida del Santo de Israel, la cual finalizó su gran misión de venir al mundo para morir por los pecados de los hombres.
Es más, por eso que la palabra, la cual nosotros usamos, o la gente usa para llamar, aún en la Biblia, a los cristianos los llamamos santos. ¿Usted entiende eso, verdad? Pero no porque nosotros mismos somos santos, sino porque Él es santo y Él reside en nosotros. Nosotros somos su pueblo santo, adquirido por Dios. Somos sacerdotes del nuevo pacto. Nosotros somos su pueblo adquirido. Y Él vive y reina dentro de nosotros, que somos su pueblo. Pero esta realidad, hermano, no puede llegar a ser si Dios no manda a su Hijo a ser quebrantado, como dice el pasaje. A ser quebrantado por tu pecado, por mi pecado, no por el de Él, es por el tuyo y el mío, en la cruz. Y para terminar, mire conmigo el versículo 12. En este versículo final del capítulo profético, note que se describe al Mesías venidero como el siervo sufriente que cargaría con los pecados de su pueblo y proporcionaría, la redención. Este versículo habla del triunfo del siervo sufriente, afirmando, y dice el verso, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Está hablando porque él estaba con los dos ladrones. Y bueno, entre medio de muchos, porque no solamente eran los ladrones los que estaban ahí clamando que lo crucificaran. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y este versículo entonces vemos que el siervo sufriente entregó voluntariamente su vida como sacrificio, llevando los pecados de muchos e intercediendo por ellos. Y este sacrificio conduce en última instancia al triunfo del siervo sufriente sobre el pecado y la muerte, ya que proporciona un camino para que seamos hechos justos y tengamos vida eterna. Eso es lo importante de lo que estamos hablando hoy. Termino con una cita de un pastor escocés que se llamaba Alexander MacLaren. Y mira lo que él dice sobre este particular versículo 12. Derramó su alma hasta la muerte, no su vida, sino su alma. Como se traduce la misma palabra hebrea en el versículo anterior. La expresión implica que la muerte del sufrimiento no fue un mero acontecimiento físico, sino que implicó todo lo que constituye la vida interior y especialmente que estuvo acompañada por la completa entrega de su voluntad al propósito de Dios. Este predicador escocés en esa cita está mostrando la magnitud del sacrificio del siervo sufriente en lo que está diciendo el versículo 12 y enfatiza que en su muerte no fue un mero acontecimiento físico. Por eso la gente ha visto la película de Mel Gibson y la gente lloraba y qué horrible. Es horrible. Pero eso no fue lo que le dio la pela a Jesús. No fueron los latigazos de los romanos. Sí le dolió como hombre. Pero lo que quebrantó a Cristo en la cruz fue la ira indiluida del Padre sobre él. Saque cuenta, a todos los que eso les gusta la matemática, la eternidad de los pecados de todos los santos, de todas las edades, de sus pecados pasados, presentes y futuros, fueron totalmente pagadas en su exactitud y completamente satisfaciendo la ira de Dios Padre en 3 horas. En 3 horas. 3 horas. Sí, 3 horas. ¿Por qué no fueron 4? Porque no dio la gana que fueran 4, eran 3. ¿Cuál es el punto mío? Que las infinitas transgresiones y castigos que la gente continúa recibiendo y recibirán en el infierno, Cristo tomó toda la ira de Dios por aquellos que han pecado, que es el pueblo de Dios que se han arrepentido y han puesto su fe en Él, desde toda la eternidad, desde el momento que comienza el primer hombre hasta el último, y en 3 horas, paga por los pecados de esas personas. Ahí no hay Avenger ni DC Comics que le dé una historia como esa, porque esa no es de mentira, esa es de verdad. Porque no hay historia que exista al día de hoy que yo sepa donde el héroe dé su vida por el malo. Solamente Cristo. Por decreto del Padre. Este siervo sufriente, amigo, amiga, hoy te llama, que si tú no le conoces,
que te arrepientas de tus pecados. Y te dice lo que dice entonces Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, ¿y para qué hay que tomar una cruz? Porque el día va a llegar que te van a crucificar. Eso viene. Ahora no todo el mundo le van a hacer igual. Yo conozco misioneros que han perdido sus esposas, sus hijos. Sus esposas han sido violadas, han sido matadas, han sido ataques terroristas. Hay otros que no han sufrido eso, pero igual, tú no sabes cuando te llegue el día. Pero Cristo dice, si tú entiendes quién yo soy, si tú entiendes mi identidad, si tú entiendes por qué yo vine, si tú entiendes por qué te conviene, y la oscuridad de tu pecado y tu naturaleza, y quieres venir por de mí, toma tu cruz, niégate a sí mismo y sígueme. Lo que vale es lo que yo digo. Y si lo que yo digo vale, toma tu cruz y sígueme. Cuando nosotros entonces estamos considerando el siervo sufriente de Isaías 53, tenemos que recordar entonces que aquí hay mucho más de lo que podemos a veces entender. A veces nosotros tenemos las tarjetitas de Navidad que dice Isaías 53, un versículo, ¿verdad? Pero puede ser que hasta el día usted no tenga claridad de quién es ese siervo sufriente. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a considerar la majestad, el poder, la soberanía del Señor Jesucristo, porque Él es Rey. Él no va a ser Rey, Él es Rey. Hay gente cristiana que le cuesta eso. Si Él es Rey, ¿por qué tanta maldad? No tiene que ver. Eso no tiene que ver. De que exista la maldad no quita de que Dios sea soberano, de que exista, decía alguien una vez, esto fue un chiste liviano para ayudarle a bajar la pastilla, dice una vez, un hombre decía, yo no creo en los barberos. El tipo era feo y tenía un pelo esmurzado, una cosa horrible, tenía piojos, el tipo estaba mal. Yo no creo en barberos. Cualquiera lo mira y se da los ojos vueltas. Y bendito, alguien va y le dice, querido amigo, de lejito, 6 pies como COVID porque tiene pulga, ¿por qué tú no crees en los barberos? Dice, bueno, yo no creo en los barberos porque si existieran los barberos, pues todo el mundo estaría bien recortado. Eso no tiene que ver. Pero note que hay personas que en su mentalidad y su madurez se limita porque no entienden unas mayores verdades. De la misma forma hay personas que no entienden de que porque hay un Dios existe la maldad. Y ellos asumen en su ignorancia de que si Dios es real y existe, ¿por qué hay abuso? ¿Por qué hay aborto? Déjame hacerte una pregunta. Vamos a hacerlo bien personal. ¿Por qué estás vivo tú? Si hay un Dios justo y no te ha quitado la vida a ti por sinvergüenza que eres. Pues si Él es justo, Él es santo. Y si Él es santo, tú no mereces estar vivo. Yo tampoco. El asunto es de que porque Él es un Dios justo y Él es un Dios santo, de la misma forma Él es un Dios misericordioso, que la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y este siervo sufriente nos apunta al amor y la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que hoy nos llama a aquellos que no estamos en Él a ponernos, a alinearnos, a arrepentirnos, a ponernos, ¿verdad?, en la línea, el número, para amarle porque Él es fiel. Y como dice el Salmo, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Permite que podamos, Señor, tener un poquito más de claridad al pensar y reconocer quién tú eres y lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Danos, Señor, gozo, contentamiento en los momentos difíciles para poder seguir el ejemplo de Cristo. En los momentos que a veces queremos hablar, ayúdanos a callarnos. En los momentos que queremos, Señor, apelar a la injusticia, saber de que tú eres justo, aunque la gente no lo sea, pero todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir confiados en ti, nutridos de ti, y que por tu Espíritu Santo podamos obedecer tu palabra para poder darte gloria a ti.
Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, mientras nos preparamos para este domingo, Señor, que vamos a adorar y celebrar tu resurrección. En el caso nuestro, Señor, nosotros celebramos esto todos los domingos. Pero me alegro que el mundo se pone de acuerdo que por lo menos un domingo al año quieran celebrar tu resurrección. Y de esa misma forma que aquellos que no te conocen, Señor, plácete por lo menos para muchos este domingo, sálvanos. Dales ojos para ver al Cristo resucitado. Y que este Cristo resucitado los libere a ellos y los traiga de muerte a vida de sus pecados, Señor, a una vida santa, gloriosa, que traiga gloria a tu nombre. Pedimos esto en el nombre tuyo, Cristo. Amén y amén.